Hola, ¿qué tal? Ya pasamos un poquito más del mediodía, así es que bienvenidos a nuestro ciclo de webinars, Un estilo de vida saludable. Y dentro del tema nutrición inteligente, ahora hablaremos de los hábitos de nutrición y alimentación saludable. Para ello, invitamos a la maestra Caribe Revilla Velázquez. Y dentro de su hoja de vida, vamos a hacer una pequeña síntesis. Ella es licenciada en nutrición. Tiene una maestría en educación inclusiva e intercultural. Además posee posgrados y diplomados, como el de educadora en diabetes en la Universidad La Salle Cancún. Posee también un posgrado en trastornos alimentarios y la obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición. Es experta en nutrición y educación, con una destacada carrera en los ámbitos clínico, académico y de gestión. Asimismo, desde el año 1999 ha mantenido una consulta de nutrición privada, especializándose en áreas como la diabetes tipo 2, síndrome metabólico y trastornos de la conducta alimentaria, además de los temas de nutrición en el embarazo y la infancia. Su experiencia clínica se completa con una sólida trayectoria dentro del sector público y la academia. Dentro de la Universidad La Salle Cancún, fue la coordinadora fundadora y decana de la carrera de Nutrición y Gastronomía, desde el 2010 hasta el 2023. Su labor fue fundamental en el diseño de la misma licenciatura y en la implementación de programas de formación continua. También fue la creadora del proyecto Universidad Promotora de la Salud dentro de la misma institución, siendo la primera representante ante la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, REMUPEDS. Fundadora y actual presidenta del Consejo Consultivo del Colegio de Nutrición de Quintana Roo AC. Además, es autora del manual Nutrición y Hábitos Saludables, manual práctico para la vida universitaria. Fue publicado en el 2024 en colaboración de la REPUMS y UNIPAC. Así es que sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestra experta ponente, la maestra Caribe. Maestra, ¿nos escucha? Sí, muy bien. ¿Ustedes a mí? Claro que sí, ya estamos listos para su ponencia. Muchas gracias. Bien, primero que todo quiero agradecer, mientras voy compartiendo mi pantalla, a la Universidad Autónoma de Chihuahua y por supuesto a la REMUX por esta invitación. Yo formo parte de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, como ya lo escucharon. Y bueno, me da mucho gusto que la Universidad Autónoma de Chihuahua y la REMUX pues me permitan participar de esta campaña eh, de estilo de vida saludable de su universidad. El tema que voy a compartirles el día de hoy es nutrición inteligente, hábitos, aquí se me cortó un poquito, hábitos de nutrición y alimentación saludable. Y bueno, antes de empezar el tema, es importante eh, hacer esta pequeña declaración de transparencia, que bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés, no tengo vínculos financieros, comerciales ni laborales con ninguna institución o empresa de alimentos que influya en esta presentación. Mi compromiso es ofrecer información ética, imparcial y basada en evidencia científica. Una vez dicho esto, podemos empezar con esta charla de nutrición inteligente y hábitos de nutrición y alimentación saludable. El objetivo de esta charla es promover la reflexión sobre nuestras prácticas y creencias en torno a la alimentación
Sobre todo identificar errores y áreas de desconocimiento. Si bien nosotros, la invitación es a que ustedes de manera individual vayan haciendo esta reflexión y posteriormente continúen con esta reflexión en su vida cotidiana. Aquí les presentaré algunos ejemplos de errores y áreas de desconocimiento que tenemos en común de acuerdo a varias instituciones a nivel nacional e internacional, los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Y esto es para irnos tal vez identificando en algunos de estos puntos y replantear nuestras decisiones y cambiar hábitos más conscientes, más informados, y que sean sostenibles para contribuir a preservar nuestra salud o restaurarla en el caso de no estar saludable. En México y en el mundo, porque no es una situación que solamente esté pasando en nuestro país, el incremento de las enfermedades no transmisibles, como enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, la aparición ya de hígado graso y cardiopatías en edades muchísimo más tempranas. Nosotros veíamos estas enfermedades en pacientes a edades alrededor de los 35, 40, 45 años, hace 10 años, hace 15 años, y el día de hoy estamos viendo estas enfermedades o condiciones como es la diabetes tipo 2, que no se considera una enfermedad, sino una condición desde la adolescencia o incluso en la infancia. Dislipidemias, que son el colesterol y los triglicéridos en la sangre, son estas grasas que están en nuestra sangre, que también aparecen en edades más tempranas, ya elevadas en sangre. Y todas estas condiciones que mencionamos, estas enfermedades no transmisibles, no necesariamente son acompañadas de sobrepeso u obesidad. Hago esta aclaración porque es importante que tengamos claro que estos datos que nos manejan normalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí, en los niños, la prevalencia de obesidad y sobrepeso, 3 de cada 3 niños. En los adolescentes de entre 12 y 19 años hay 2 de cada 10, y en los adultos 2 de cada 10 también. Esto eh, es porque los datos de sobrepeso y obesidad en los distintos grupos de edad son datos que sí reflejan esta prevalencia y por supuesto que son sin duda un reto en la salud pública, pero es importante señalar que estos indicadores son los más utilizados en la vigilancia epidemiológica porque son de fácil acceso, es decir, es bajo el costo que se requiere para poder medirlos en un gran número de la población, en contraste con otras condiciones o otros padecimientos o enfermedades que requieren evaluaciones, pues, de laboratoriales o de estudios de imagenología, ya estudios que requerirían un presupuesto mucho más grande para poder hacer estos, estas evaluaciones, y es el que más se utiliza. Siempre estamos oyendo que hablan de obesidad y sobrepeso, pero insisto, en las enfermedades no transmisibles, la obesidad y sobrepeso sí es generalmente asociada, pero no es una condición obligatoria. Es decir, yo puedo identificar a una persona que vive con diabetes tipo 2, que antes incluso de haber desarrollado esta condición, no tenía ninguna condición de sobrepeso y obesidad. Es decir, no es obligatorio que tengas una condición de sobrepeso y obesidad para desarrollar un hígado graso, una cardiopatía o, o una dislipidemia, cualquier enfermedad no transmisible. Entonces,
es importante que no nos quedemos con la idea de que aquellas personas que están delgadas no tienen ninguna de estas condiciones o están exentas de algún riesgo de esta naturaleza. Pero bueno, esta es la información con la que contamos y sí es muy importante identificarla. Pero sobre todo, reconocer que en la población hay muchas fallas en cuanto a la alimentación. Por ejemplo, en estas guías, en estas pues nuevas, porque son muy nuevas del 2023, las guías alimentarias para la población mexicana, se identifica que los niños y niñas tienen un bajo consumo de alimentos y que solo de los alimentos como las frutas y las verduras. Por ejemplo, que solo 2 de cada 10 niños y niñas en México consumen frutas y verduras. Bueno, verduras 2 y 4 niños consumen fruta, claro, porque la fruta es mucho más atractiva, ¿no? Entonces es más fácil que consuman fruta, pero no verdura. Igual, uno de cada 4 adolescentes consumen verduras en México y 1 de cada 3 adolescentes consumen frutas. Son estadísticas, no sé cuál es la diferencia cuando pasan a la adolescencia que haga que consuman más verduras que frutas. Quisiera pensar que hay un poco ahí de conciencia, o tal vez es más fácil. En el caso de los adultos, solo 4 de cada 10 consumen frutas o verduras, cuando en realidad la Organización Mundial de la Salud nos recomienda consumir de 400 a 600 gramos de frutas y verduras a la semana. Estamos viendo con estas estadísticas que comemos menos de 150 gramos de esos 400 a 600 que se recomiendan en los niños y adolescentes y menos de 190 en los adultos. Y bueno, siempre he dicho que la fruta y la verdura no tienen tanto marketing como otros alimentos como los alimentos ultraprocesados, y eso nos limita a pensar que la fruta y la verdura solo es para crecer sanos y fuertes, pero en realidad la fruta y la verdura tienen mucho más implicaciones en nuestra salud de las que probablemente nos han dicho. Nuestro país en la actualidad ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos. Esta situación ha sido un constante durante los últimos, por lo menos 15 años. Entonces, permanecemos en este lugar, no se ha visto una mejora. Y la UNICEF, por ejemplo, y la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública reconocen que además de que tenemos una fuerte adicción a la comida chatarra, también tenemos un problema con la percepción de lo saludable. Y hablo concretamente de los mexicanos. Y aquí es un poco que empieza la reflexión con respecto a por qué está pasando esto. Perdón, aquí separando y pasando. La industria alimentaria se ha encargado de decirnos que principalmente se debe al sedentarismo y a los factores genéticos. O sea, en realidad es porque somos muy flojos y no queremos movernos o porque, pues, nuestros abuelos. Pero hay otros factores y hay otros factores igual o incluso más detonantes, como lo es nuestro entorno y la gran oferta de productos ultraprocesados que por lo menos en las 2 últimas décadas ha tenido un papel protagónico en la alimentación no solo de México, sino del mundo, ¿sí? Regresando a la percepción de lo saludable. ¿Qué es esto de la percepción de lo saludable? La OPS, les decía, la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, que es uno de nuestras instituciones pues más emblemáticas, si no es que la más en el terreno de las políticas públicas para la alimentación y la nutrición, igual que de la mano del Instituto Nacional de Nutrición
y Ciencias Médicas, en sus estudios de comportamiento nos dicen o señalan que en México existe una distorsión de la percepción de lo saludable. Es decir, hemos normalizado los ultraprocesados. Percibimos que algunos alimentos ultraprocesados, como los jugos de caja o los cereales en el desayuno, son saludables e incluso necesarios. ¿Sí? Cuando en realidad, ahora que tenemos la herramienta de los sellos de advertencia, nos damos cuenta de que no es así, de que son alimentos muy altos en azúcares, en sodio y algunos más también incluso en grasas trans, ¿no? Y otro punto de esta percepción de lo saludable es la cultura de la abundancia. Es decir, históricamente en México, tal vez en algunos sectores y sobre todo en ciertas poblaciones, se ha percibido al sobrepeso y la obesidad, especialmente en bebés, no solo en los niños, en los bebés, como un signo de salud o buena alimentación, lo cual ha sido una barrera para combatir la obesidad, porque incluso en esta percepción, y aquí es donde los invito a reflejarnos un poco, cuando hemos escuchado a una abuelita, una mamá, decir, ay, está muy sanito el niño o la niña, cuando son bebés, eh, pues muy llenitos, ¿no? Y lo mismo cuando vemos a una persona adulta o a una persona joven empezar a bajar de peso, probablemente porque se está cuidando, está mejorando su alimentación, pero también puede que esté enferma, que haya alguna situación que le ha hecho disminuir de pesos o que incluso alguna situación que desconoce. Y entonces inmediatamente asumimos, incluso aunque sea esta otra contraparte, que es alguien que se está cuidando más o cambiando sus hábitos, siempre se asocia a la enfermedad. O sea, se le reconoce como alguien que se está enfermando, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan flaco? Esa es una frase muy común que podemos llegar a escuchar. En este entorno actual, contemporáneo, pues es incluso ya se habla de que no tenemos por qué estar opinando de los cuerpos de los demás, que no debemos mencionarlo, ¿no? Pero bueno, los adultos y sobre todo los adultos mayores no han crecido con esta ideología y seguirán haciendo referencia probablemente sin darse cuenta de estas nuevas, pues, ideologías que para mí son correctas, ¿no? Del respeto a los demás. Bueno, y a las corporalidades. Otro ejemplo en esta percepción de lo saludable es como los mexicanos, y esto lo dice Canacintra, lo decía desde el 2012, pero esto sigue vigente, que menos de la mitad de la población es consciente de que las papas fritas, los jugos naturales o de caja y las garnachas cocinadas son altas en grasa. Por el contrario, los consideraban nutritivos. Tal vez porque te dan energía o asumiendo que era necesario porque están dentro de nuestra cultura alimentaria. Otros ejemplos, más allá de lo externo y de lo popular, están en casa. Muchas personas suelen preparar con la intención de alimentar mejor a su familia eh, caldos de verdura, pero le agregan estos polvitos o estos cubitos que les dan sabor a caldo de pollo, aunque el pollo esté en el caldo realmente, y pudiendo utilizar otros, lo que se utilizaba antes como los condimentos secos, pues la industria alimentaria nos ha vendido esta idea de lo fácil y esto hace que un alimento saludable como un caldo de verduras se vuelva insalubre. Unas palomitas naturales preparadas en casa con una salsita o con un chilito en polvo de ultraprocesado, ya se vuelve insalubre. O una rica ensalada de verduras frescas en casa, pero con nueces garapiñadas o un aderezo alto en grasas, pues ya no es tan sana.
En fin, que la alimentación saludable es un derecho de todos y todas. Pero, ¿cómo vamos a ejercer este derecho si nuestra percepción de lo saludable es errónea? Y no solo la percepción de los adultos, que puede ser que sean quienes llevan los alimentos a la casa o tienen el poder adquisitivo para tomar estas decisiones, sino también eh, que los jóvenes empiecen a ejercer este derecho y que los adultos tengan la conciencia, sobre todo cuando son papás o mamás, de que es su responsabilidad garantizar o poder contribuir a que los niños y niñas ejerzan este derecho. Con esto me refiero a que a veces pensamos que solamente es una obligación del gobierno o que nos tienen que el problema es la economía o el problema es pues que no tenemos tiempo, pero en el caso de los niños y niñas es un derecho y papá y mamá, así como tienen la responsabilidad de mantenerlos a salvo, incluso de sus propias conductas, también tienen que esa responsabilidad de la crianza alimentaria. Pero bueno, aquí todos son, probablemente ya haya papás y mamás, y bueno, es invitación a reflexionar en este sentido, pero también los jóvenes y jovencitas tienen que reflexionar sobre su propio derecho a una alimentación saludable y al ejercicio de este derecho. ¿Pero qué es una alimentación saludable? También sostenible. Es aquella que nos permite gozar de salud y bienestar al mismo tiempo que protege el medio ambiente. Este tema también es importante ya tenerlo en cuenta porque una alimentación saludable probablemente no sea aquella que viene de estilos de vida de otra parte del mundo. Nos gustan mucho las tendencias culinarias que vienen de otras partes, pero esas no necesariamente son saludables para nosotros y para nuestro entorno, por lo que implican como trasladar alimentos desde otras regiones a veces muy lejanas. La alimentación saludable y sostenible también debe ser fácil de alcanzar física y económicamente, es decir, que ahí sí entran algunas políticas públicas, aunque en México realmente lo tenemos más o menos fácil en el sentido de alcanzarla, porque tenemos una gran biodiversidad y disponibilidad de alimentos en los mercados de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Eh, la parte económica pudiera ser el factor más difícil, que no necesariamente está al 100% en nuestras manos, pero, eh, pero también esa parte tiene que ver con las políticas públicas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y es decir, que esta alimentación no nos cause enfermedades, que sea acorde a nuestra cultura y a nuestras tradiciones culinarias. Y aquí muchas personas dicen, pero la alimentación mexicana la gastronomía mexicana es muy insalubre. Depende, ¿no? O sea, ahí es importante identificar que la gastronomía mexicana no solamente son las cosas fritas, capeadas, empanizadas o altas en azúcares. En la gastronomía mexicana también está la milpa, están nuestras verduras, siempre pensamos nada más en la garnacha, ¿no? Y no está mal, no hay que juzgar a los alimentos y además el propósito de comer eh, por placer también es válido y por socializar y por hacer honor a nuestros usos y costumbres, a nuestras tradiciones, pero no puede ser que todo el tiempo estemos haciendo ese honor y esa alimentación o ese propósito de la alimentación por comer por placer. También tenemos que enfocarnos y de hecho mucho más profundamente en la alimentación por eh, cuidar nuestra salud, en el propósito de cuidar nuestra salud. Las dietas saludables, ya para cerrar esta parte, eh, tienen que contribuir también a la nutrición, a la seguridad alimentaria y a la salud de las generaciones presentes y futuras. Todo esto de la fuente de las guías de alimentación saludable para población mexicana.
Ahora, para garantizar este derecho, los organismos nacionales e internacionales, ya sea públicos y privados, han elaborado políticas públicas, legislaciones, y no son nuevas. Hay algunas muy antiguas, ¿sí? Dependiendo de qué lugar, qué país o si es internacional. Hay manuales, hay guías técnicas, no solo en México, les digo, en el mundo, incluso locales, estatales o municipales. Hay programas estratégicos, muchísimos, que han ido y venido, a veces se descontinúan por cuestiones de gobierno, cuestiones mediáticas, pero siempre hay programas dedicados a este tema y acciones que tanto el sector público o privado y social han realizado de manera incansable. Sin embargo, nuestra responsabilidad es en la que nos estamos quedando cortos, y esta es la reflexión, y a esto llamaría yo alimentación inteligente, nutrición inteligente. La brecha de la conciencia operativa, que es cómo nosotros mismos, la población, no ha pasado del saber al hacer. Probablemente ya contamos con mucha información que a veces no nos encanta, no nos gusta o no nos suena grata, ¿no? Ahora con los sellos mucha gente se molestó cuando salieron los sellos de advertencia. En 2021, que yo regreso a dar consulta, mis pacientes estaban muy molestos porque los sellos eran como una agresión a, a su alimentación, ¿no? O sea, ellos pensaban y ellas pensaban que estaban comiendo correctamente o que estaban eligiendo alimentos saludables o por lo menos no tan insalubres. Y bueno, con los sellos se vienen a dar cuenta que muchos de los alimentos que tienen en sus alacenas tienen muchos sellos de advertencia, tienen mucho sodio, ¿no? Y no por tener empaques sustentables de cartón o colores amigables o verduras en la foto del empaque eran o utilizaban el color verde, ¿no? Por eso ya eran saludables o porque estaban dentro de este esquema de lo que creemos que es sano, como muchos yogurts que están en el mercado y algunos que ya no están precisamente a favor de esta reglamentación, ¿no? Muchos sabemos que un refresco es dañino, pero no reflexionamos y no le damos prioridad a esa reflexión. Hemos delegado nuestra alimentación a la industria para ahorrarnos tiempo, la verdad, pero ese tiempo lo vamos a terminar pagando no solo en las esperas médicas, también vamos a terminar pagándolo al final de nuestras vidas con enfermedades crónico-degenerativas y sus consecuencias no solo dolorosas y costosas económicamente, sino que van a mermar la calidad de nuestras vidas. Y bueno, pues siendo jóvenes, todos hemos sido jóvenes, excepto los niños todavía van para allá, ¿verdad? Eh, Creemos que no vamos a llegar, vemos a las personas mayores cuando estamos jóvenes como si fuera algo muy lejano, incluso muchas veces ni siquiera nos ponemos a reflexionar que para allá vamos. Y para allá vamos con todo y sus consecuencias de las decisiones que tomemos ahora. Otra es la revaloración del tiempo en la cocina. No sé si han escuchado hablar del meal prep o la cocina de aprovechamiento, que es esta estrategia para nosotros poder meternos a la cocina de manera más eficiente y preparar alimentos previamente para tener todo listo, para podernos llevar un buen refrigerio o poder preparar una comida muchísimo más rápido. Tenemos este mito de que lo saludable es más caro porque si comparamos el precio de un kilo de frijoles, por ejemplo, con una hamburguesa de oferta muy corriente, como algunas que anuncian ahí ya en paquetes, ¿no? Pues sí, parece que tenemos ahí una mejor opción, ¿no? Pero no le estamos dando el valor al esfuerzo que nosotros tendríamos que poner para poder cocinar
y que esta acción de cocinarnos o cocinarles a nuestras familias es una acción de autocuidado y de resistencia. Se ha perdido la capacidad de planificar, de esa preparación previa, y que nos podría hacer la alimentación saludable muchísimo más económica, porque definitivamente comer fuera de casa, comprar alimentos hechos es muchísimo más caro que prepararlos en nuestra propia casa. Tan solo una pasta en cualquier restaurante que te puede salir muy barata. En realidad, esa pasta, la cantidad de pasta que utilizaron es ridículamente más barata si tú la hubieras preparado, si los insumos los tuvieras tú y los prepararas en casa. Rendirían mucho más. La alfabetización alimentaria, es decir, más allá de leer las etiquetas, porque sí, ahora es muy fácil, relativamente fácil, porque no solo es ver los sellos, sino también identificar los ingredientes, saber en qué prioridad están mencionados, cuáles son los que más contienen, etcétera, cosas que te puede enseñar tu nutriólogo o tu nutrióloga. Más allá de eso, es importante que la población identifique los alimentos de la región, los alimentos de temporada, los alimentos de producción local y que conozca esa riqueza biocultural para que puedan rescatar el consumo de los alimentos no solamente baratos, sino que además sean más nutritivos y que sí requieren atención y dedicación porque tenemos que planificar y que prepararlos. Pero insisto, pues ese sería un ahorro de tiempo en el futuro en cuanto a la atención médica y a los costos de las medicinas. El hambre emocional y el entorno, vivimos en un entorno obesogénico que nos bombardea con dopamina barata a través de alimentos ultraprocesados. Hay muchos, esto no es una cuestión de conspiración, no es que nos estén haciendo, es que es real que muchas de las sustancias que contienen los alimentos ultraprocesados son definitivamente adictivas y que hacen que nosotros necesitemos ciertos alimentos, incluso que a veces cuando escuchamos un comercial o vemos algún letrero de algún alimento que ya hemos probado, experimentamos la necesidad de ir a comprarlo o el deseo de consumirlo, como con los refrescos, que es muy común, pero hay muchos alimentos que hacen esta señalización en nuestro cerebro por estas que le adicionan y que nos hace que sean adictivos. Para trabajar esta parte sí o sí debemos consultar a los profesionales, no para que nos den una dieta, sí para que nos ayuden a recuperar nuestra soberanía, a tomar mejores decisiones, a comprender la alimentación, la nutrición y a cuidar de nuestra salud. A reeducar a nuestro paladar, que es bien importante. Por ahí la Instituto de Salud Pública salió un meme que pusieron en su Instagram, donde ponían, no es que no te gusten las frutas y las verduras, lo que pasa es que no las has comido lo suficiente. Y sí, porque no tenemos educado nuestro paladar, sí tenemos educado nuestro cerebro y a nuestro paladar para alimentos ultraprocesados, pero hemos dejado de lado ese disfrutar de las frutas y las verduras o de la alimentación en general, porque alimentos de origen animal, los alimentos, las leguminosas, los panes artesanales, no necesariamente de masa madre, solo que sean artesanales, también necesitamos recuperar el gusto por estos sabores naturales que son muy distintos a los ultraprocesados y que se nos han ido de la memoria de nuestro paladar. Contamos con un montón de herramientas, como ya les decía, realmente hay mucha información, lo que tenemos es que acceder a ella. Están estas fabulosas guías alimentarias
Y digo fabulosas porque realmente si las hojean, aquí les dejo les estoy poniendo el QR para que puedan acceder y descargarlas. Y no solamente ahí en este QR que los lleva a la página del Instituto Nacional de Salud Pública, no solamente van a encontrar el documento en sí de las guías alimentarias para la población mexicana, sino también un curso virtual, documentos prácticos, infografías que se pueden compartir. Eh, bueno, hay hasta libros para colorear y otros materiales para la infancia, eh, que son muy útiles para aprender, para comprender cómo debe ser la alimentación. Aquí nada más hago una breve anotación, que si tú tienes alguna condición específica de salud o de enfermedad, pues sí es importante visitar a un nutriólogo más allá de toda la información valiosísima que puedes encontrar en estas herramientas, porque probablemente tengas alguna restricción o algunas características en tu alimentación que debas cuidar y que nadie más que un experto en la nutrición, un nutriólogo podrá indicarte de acuerdo a tu condición, pero para la población saludable de manera general y para prevención de enfermedades no transmisibles, estas herramientas van a ser muy, muy útiles. Les recomiendo mucho que bajen estas guías y que entren aquí a la página. En las guías está el plato del bien comer, donde vienen todas las recomendaciones de cada uno de las conductas que deberíamos adquirir, de estos hábitos que deberíamos adquirir. Y también tenemos la dieta de la milpa, que esa también la pueden buscar en internet y está en las páginas de gobierno. La dieta de la milpa no es solo la milpa, como la milpa pensamos en el maíz, es la parte que les mencionaba hace un rato de la riqueza biocultural y de la biodiversidad de nuestro país, con todos los alimentos que podemos consumir y encontrar. Ustedes se encuentran además en un lugar privilegiado que tiene una biodiversidad también muy específica y dinámica. Pero además de lo que hay en todo el país, lo que prácticamente en todo nuestro país podemos encontrar que es justamente algunos alimentos en los que todos coincidimos, como el maíz, como la calabaza, ¿sí? El plátano, la pera, la manzana, la papaya, el melón. Hay otros que son más específicos y para eso también pueden entrar, y aquí aprovecho para presumir esta canasta regional del bien comer de Quintana Roo, de la cual soy coautora, pero hay información en CONABIO, en la Comisión Nacional para la Biodiversidad, la Preservación de la Biodiversidad, también de recetarios específicos para cada región, para que aprovechemos los alimentos de nuestra región y los conozcamos. Pero ahora con la inteligencia artificial, más allá de lograrse todos los resultados que podemos investigar en ella, sí es mucho más factible que le digamos, oye, dime cuáles son ahorita los alimentos de temporada en Chihuahua y cuáles son los alimentos que están con mejor costos. Es más, dime en qué supermercado debo ir a comprarlos o en qué mercado local que es mucho mejor, ¿no? Y pues nos sorprenderá porque así como nos han sorprendido muchas cosas en cuanto a toda las, la tecnología de la que podemos disponer para hacer muchas cosas, pues también nos puede servir para esto, ¿no? Incluso de repente me dicen, bueno, mire, ¿cómo se comen, no sé, la chaya, que es un alimento de acá de donde yo vivo, que es de la península de Yucatán? Yo estoy en Cancún, no es por presumir, es que acá vivo. Hace un rato que no voy a la playa porque está muy, muy frío ahorita el mar para los que vivimos aquí, pero pero esta chaya, pues cualquier elemento que ustedes puedan encontrar en Chihuahua que digan, pero esto yo nunca lo he comido o no sé cómo se come, pues le preguntas a ChatGPT cómo se cocina o entras a YouTube y ves un tutorial de cómo cocinarlo fácil, rápido, económico, sin demasiados ingredientes, porque luego pues también se adornan un poquito ahí los cocineros o los chefs. Bueno, pero hay cosas mucho más sencillas que puedo hacer con estos elementos y que sean rápidas. Hay que buscarle. También les recomiendo mucho la revista del consumidor, que tiene un montón de información valiosa, que incluso hace las comparaciones de algunos alimentos
Por ejemplo, hay comparaciones, bueno, hay una radiografía de los caldos de pollo que les mencionaba hace rato. Por ahí hay otras comparaciones de los aceites para cocinar, hay comparaciones de los yogurts o de los productos lácteos, en fin, y ahí pueden acceder a revistas no solamente las más actuales, sino incluso de meses y años anteriores. Es una publicación bimestral y es digital, accesible para todos, gratuita, con información muy, muy buena, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Abordar las resistencias que tenemos, empezar a meter estrategias que nos ayuden a mejorar nuestra educación nutricional y por supuesto necesitamos interés por vivir una vida plena. ¿Qué estrategias podemos lograr para una nutrición, alimentación saludable? Bueno, primero que todo, buscar información, orientación específica adecuada por profesionales. Leer e informarnos de fuentes confiables sobre nutrición y salud. La pregunta más común que yo le hago a mis pacientes cuando me dicen, es que me recomendaron que tome agua con limón en ayunas, ¿quién te lo recomendó? Bueno, mi vecina, Lupita. ¿Y qué estudió Lupita? No, pues es, creo que mercadóloga, ¿no? O sea, no. Y mucho menos los influencers o la gente que nos puede caer muy bien, pueden ser muy simpáticos. A mí, este cuate, ¿cómo se llama? Eugenio Derbez, me cae muy bien. Bueno, me caía hasta que empezó a hablar de la leche, ¿no? O sea, por favor, ¿cuál es su formación para tomar decisiones y decírselo a la población? Es una responsabilidad, irresponsabilidad tremenda. Y yo creo que ya se le quitó el gusto porque lo funaron un montón, pero hay que buscar fuentes fidedignas. Y hay mucha gente que parece confiable, pero también pueden ustedes consultar sus credenciales, es decir, qué estudió, no qué ha dado. Yo he dado un montón de conferencias, pero ¿qué estudié? ¿En qué me he capacitado? Porque una cosa es que yo dé conferencias y otra cosa es que yo me haya capacitado para dar esas conferencias. Lo mismo pasa con los influencers. Hay médicos, hay nutriólogos que están dando pláticas o dicen o dan información, pero nunca te mencionan de dónde viene esa información o por qué están fantásticas o por qué ellos tienen la neta del planeta, ¿no? Entonces hay que ver a quién estás escuchando. Y ahora con la inteligencia artificial, pues, pregúntale si es cierto o busca su nombre y busca su cédula profesional y en dónde estudió, qué ha hecho para poder ser una autoridad en esos temas. Leer etiquetas nutricionales sí es importante para tomar mejores decisiones. Les decía yo hace rato, la alfabetización en nutrición y alimentación va un poquito más allá, pero esto también es una herramienta que nos puede servir, es una estrategia que nos puede servir. Les dejo 5 recomendaciones claras y realistas para estudiantes universitarios en modalidad en línea que busquen cuidar su alimentación y salud. No sé, yo espero que todos los y todas las que están aquí sean esos que buscan este proyecto, pero estas son mis 5 recomendaciones. Establecer horarios de comida regulares. No comer cuando te acuerdes o cuando se te apetezca. Es decir, no dejes de hacer caso a la señalización del hambre y la saciedad, que es muy común que lo dejemos de hacer. Y para ello tenemos que tener horarios bien determinados y tratar de seguirlos. Inclusive más cuando no haya cierta disciplina. Me refiero, por ejemplo, aquí a la modalidad en línea, probablemente estás en casa, entonces puede estar más cómodo, o no, al contrario, estás más estresado, tienes que correr o hacer tal cosa y estás con un ojo al gato y otro al garabato. Bueno, de todos modos tienes que establecer horarios de comida para que no se te pasen o no te quedes muchas horas sin comer. Las 5 tiempos de comida son un mito, realmente no es absolutamente necesario, tienen que ver más con tus usos, tus costumbres, tus hábitos, pero sí es bueno establecer por lo menos 3 comidas principales y si te da tiempo dentro de tus horarios y es bueno y sientes hambre, establecer 2 refrigerios o 3 refrigerios podría ser una alternativa. 3 refrigerios para aquellos que se levantan súper temprano y se acuestan muy tarde. En fin, eso ya también lo puedes consultar con un profesional o tú tomas decisiones de acuerdo a cómo te convenga más.
Armar platos completos y prácticos, es decir, incluir diferentes grupos de alimentos, tener opciones saludables a la mano siempre, es decir, siempre traer una manzana en tu mochila, hidratarte de forma constante, estar tomando tu agüita, siempre tener más agua para que no se te olvide, se me había olvidado, respetar pausas activas y comer sin pantallas. Es decir, sí tienes que tratar de organizar tus tiempos para no estar comiendo mientras estás tomando una clase o un curso o una plática de nutrición y hacerte un espacio o incluso si puedes tener, por ejemplo, tu clase en un espacio donde tú puedas estar levantado y estar caminando, bueno, eso sería el sueño. Hay unas bicicletas incluso que permiten poner la computadora, eso es maravilloso. Esas son mis recomendaciones. También les dejo aquí esta versión descargable. Aquí está el QR para que lo descarguen del Manual Práctico para la Vida Universitaria, que tiene nutrición y hábitos saludables. Es un manual de mi autoría que me solicitó la UNIPAC, el Centro Universitario del Pacífico. Ellos fueron quienes hicieron la gestión de esta publicación y la REMUX, que es la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. La UNIPAC a través de su programa de estilos de vida saludable y bienestar. La promoción. Estos son algunas de mis fuentes. Creo que me pasé 5 minutos, me disculpo y quedo aquí a sus órdenes para cualquier duda que tengan y para futuras referencias. Muchísimas gracias. Perdón, Mirta, me pasé. Descuide, maestra. Muy bien en tiempo. Yo me quedo con algunas reflexiones que la verdad usted nos comentó que es el objetivo de esta plática, de este webinar, para llegar a modificar pues los hábitos que tenemos nosotros. Haciendo hallazgos, usted comentó que nosotros podemos ingerir fruta, pero la verdura como que nos cuesta un poquito más, que como que hemos igualado un jugo natural a ultraprocesado y pues obviamente que después vamos a estar pagando pues las consecuencias, ya sea a mediano o a largo plazo. También nos dice que tenemos que elaborar una conciencia operativa, es decir, que si ya tenemos el conocimiento, hay que hacer algo al respecto. Y la verdad es que sí, hay veces que sí nos quedamos con esa información valiosa, pero no la ponemos en práctica. Y pues he ahí lo que estamos afrontando. Los 5 puntos me pareció muy importante, sobre todo para nuestros educandos virtuales. La verdad que hay veces que los omitimos, entonces pues habrá que ponerlos en práctica. Y pues mientras invitamos a nuestros asistentes a elaborar ahí sus preguntas para hacérselas llegar aquí a nuestra experta, pues obviamente que vamos haciendo algunos de los comentarios que nos hicieron. Por ahí ya tenemos un agradecimiento que dice que, ante todo, ¿verdad? Las gracias por la práctica y dice, ¿qué aceite recomienda y qué nos puede decir de la manteca de puerco? Bueno, la manteca, así como el aceite de coco, son grasas que se solidifican a temperatura ambiente y todavía hay mucha controversia. Ambas me parecen como en el mismo rubro. Yo prefiero que se eviten. Hasta que no haya más evidencia respecto a que la manteca de cerdo sí se puede utilizar. El problema con la manteca de cerdo yo creo que no es tanto el si se puede o no se puede utilizar, sino la cantidad. Seguimos siendo malos para moderarnos. Los aceites que yo les recomiendo pueden ser incluso más económicos de lo que normalmente pensamos. No necesariamente tiene que ser el aceite de oliva. Sí, los aceites vegetales. Hay un estudio justamente del poder del consumidor, donde te habla de que no se enrancien muy rápido, y que tengan bajo contenido de colesterol, por ejemplo. Entonces,
puede ser aceites tan caros como el Nutrioli, por ejemplo, ¿no? O el aceite, me fue el nombre del otro aceite, ahorita se los digo, pero también pueden ser aceites muy baratos. Hay uno que se llama Pirámide, que está dentro de las recomendaciones por valor de costo y de calidad de la de esta de esta investigación que hicieron. Van a ver, voy a decir marcas, insisto, no tengo ninguna relación con estos, sino las marcas que la organización, que el estudio de esta revista del consumidor propone y que me parecen pertinentes mencionárselas para que de repente no voy a mencionar marcas, pero si este es un estudio que está validado y que nos permite con eso acceder a, permítanme, es que quiero decirles esto perfectamente. ¿Podemos, mientras busco este documento, pasar a alguna otra pregunta? No la voy a dejar sin responder. Claro que sí, aquí estamos pendientes con la pregunta de Arari. Vamos ahora con la pregunta de Blanca. Dice, buen día, ¿las verduras y frutas congeladas son malas? Porque yo a diario las uso. No son la mejor opción porque definitivamente dependerá también de cómo fueron almacenadas y cómo fueron eh, pues trasladadas, si es que son trasladadas de un lugar a otro, si implican un traslado, que casi siempre es así. No son la mejor opción, tampoco son la mejor opción por la parte sustentable, por el plástico de un solo uso, porque ya entonces son procesadas, ¿sí? Pero si esa es la manera en la que puedes aumentar el consumo de verduras en tu día a día, pues es válido, ¿no? Pero sí, no son la mejor opción. Insisto, esa es la manera en la que puedes incrementar tu consumo de frutas, utilízalas, pero trata de utilizar también las que no sean congeladas, que sean frescas. Muy bien. También otra pregunta. Dice, una duda sobre la vitamina D. ¿Es cierto que muchos de los mexicanos tenemos baja dicha vitamina? ¿Es cierto que si tus emociones no están armonizadas, te baja la vitamina D? Ah, caray, lo de las emociones no lo sé, pero sí es cierto y eso se evidenció, fue más claro en el tiempo de la pandemia, porque más bien del COVID, ¿verdad? No, bueno, sí, de la pandemia del COVID, porque se identificó esta baja en la vitamina D en muchos mexicanos y mexicanas y su relación con que fueran más propenso no solo a desarrollar más agresivamente o que te atacara de manera más agresiva el COVID, sino además a la probabilidad o la baja esperanza de vida una vez que desarrollabas por la baja en la vitamina D. Es verdad, y actualmente ya, por lo menos yo sí lo incluyo dentro del panel de los estudios básicos que les pido a mis pacientes, y la vitamina D es muy común que la tengamos baja. Y como se piensa que solamente con la exposición al sol es como se puede mejorar, pues que no es necesariamente así y los alimentos que la contienen o que nos pueden ayudar a subir nuestros niveles de vitamina E son muy pocos y no son los más atractivos, excepto por el huevo, están las sardinas y el hígado de res, que no es muy famoso, ¿no? Muy popular en la alimentación. Entonces, casi siempre se requiere suplementación de vitamina D, pero antes de suplementarte tienes que hacerte un estudio y asesorarte porque hay suplementos de vitamina D que sirven para mantener un buen nivel y hay suplementos de vitamina D que sirven para subir tus niveles, pero sí tiene que ser con asesoría. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, en relación a las frutas y verduras congeladas, ¿sería más recomendable congelarlo por nosotros mismos? No, no, o sea, si lo que quieres es que se conserven,
El problema es que hay muchas frutas y verduras que no tienen una buena conservación en congelación, que cuando las descongelas pierden sus propiedades. De hecho, eso es por el motivo por el cual congelar algunas frutas y verduras también va a llevar un proceso como hervirlas. Por ejemplo, las fresas tienen que ser precocidas para poder congelarlas. Si tú congelas fresas que compraste en el mercado y las congelas, cuando las saques van a tener un aspecto desagradable, no van a estar ricas para comerlas, ¿no? Entonces eso pasa con otras frutas y verduras, por ejemplo, los champiñones, imposible congelarlos, ¿no? Entonces, bueno, es este alimento de origen animal, de origen de libre consumo, pero eh, también no son como buena idea. Otros, por ejemplo, la papa, que se pueden oxidar en el refrigerador. Bueno, la papa es cereal, ¿verdad? No sé. La calabacita pierde su consistencia totalmente. La zanahoria se seca. Entonces, no, porque sí llevan una preparación para poderse congelar, no se congelan nada más así a la ligera. Entonces, si lo que quieres es que se conserven, tendrías que buscar más bien las frutas y verduras que tienen más durabilidad y tenerlas en refrigeración y no en congelación. Muy bien. Y ahorita que tocó el punto, maestra, ¿cuál sería el proceso adecuado para congelar las fresas? Es que las tendrías que precocer, o sea, las que nos venden, las que nos venden en la congeladas son Ajá. precocidas, pero son precocidas con procesos de laboratorio, o sea, que controlan la temperatura y bla, bla, bla. Entonces tampoco lo recomiendo como algo casero, a menos que busquen algún tutorial para hacerlo y medir la temperatura y el tiempo y todo esto, ¿no? No, la verdad es que lo ideal es que sean frescos. Y entonces tendrías que ir todos los días al súper. No, lo que tienes es que planificar. Por ejemplo, si tú vas a comprar, no sé, plátanos, papaya, melón, eh, fresas y no sé cuál otra, y manzanas, Ajá. tienes que planificar cuáles se van a descomponer primero, que son las que te tendrás que comer primero. Y puedes dejar en el refrigerador la papaya y el melón y comerte primero el plátano, porque este si lo metes al refrigerador se va a oxidar, ¿no? Y comerte al día siguiente las fresas, porque si no, pues se te van a llenar de hongos, que esas sí pueden estar en el refrigerador, pero de todos modos se van a llenar de hongos, entonces al segundo día, ¿no? Tal vez el tercer día la papaya, el cuarto día el melón y el último día la pera y la manzana, que son las que más aguantan sin refrigeración y pueden estar perfectamente comestibles al final de la semana. Entonces, también requiere una planificación. Si no puedes ir diariamente o cada 2, 3 días, ¿no? Al súper, que la mayoría no hacemos eso, vamos una vez a la semana, si acaso, ¿no? Hay gente que va 15 días. Hago un break para comentarte esto de los aceites. No sé si se alcanza a ver ahí. Los más recomendados por la Profeco son el 1, 2, 3 y el pirámide Muy bien. de calidad-precio. Ay, se me apagó esto. Pero también hay otros que es lo que tienen que revisar o lo que revisan en estos, es que tengan esto que te digo, que se conserven más. Y están estos otros que también se recomiendan, en donde sí está el aceite de oliva y están Ajá. otros que son muy caros, como algunas marcas que son más caras, que insisto, no es necesario que sean eso. Ojo, que el aceite de oliva debe ser para cocinar, no cualquier aceite de oliva, tiene que ser el aceite de oliva extra virgen para cocinar. Hay aceites de oliva que no son para cocinar. Y está el cánula, está el ave, está el oleico, el vita, ese es el que yo uso en casa, el vita y el olí, ¿no? Entonces, aquí depende también del valor, del precio, de la disponibilidad de estos aceites
que tú digas, bueno, pues sí, me voy a dar el gusto de comprar tal aceite porque además voy a usar menos y eso me hace que me rinda más. Bueno, y si necesitas por economía, uno más económico, pues estos que recomiendan ellos. Bueno. Y por último, aquí nos hacen llegar una pregunta. Dice, ¿se puede hacer algo para que los plátanos no se oxiden tan rápido? No, no tengo ningún secreto para eso. No hay manera. Me imagino que ahí se deriva de que hay algunas amas de casa que en la parte de arriba de los plátanos no los separan, los mantienen, vaya, en el manojo y lo cubren hasta con bolsas de hule, de plástico, que para evitar la oxidación. No sé si eso realmente sea pues algún buen tip. Pero creo que se refieren más como al propio, me imagino, ¿no? Que son a estas manchitas negras que se van generando y ese es el proceso de maduración. La oxidación en sí es más en las manzanas, en las peras, Por el contacto. Ok. por el contacto Entonces, exactamente del ese oxígeno. tip de cubrir la parte de arriba entonces de los plátanos está totalmente Por descartado. supuesto, pues es que se pueden no separar y esto permitiría que no empiecen a generar mosquitos, todo eso por la sábila o por pero no creo que de todos modos van a madurarse y se maduran muy rápido. Depende también de la temperatura ambiente, ¿no? Oh, sí, la Ujú. verdad, sí. Bueno, pues entonces nos llevamos muchos tips, también hallazgos, hasta marcas de aceite ya para hacer el próximo súper e incluirlo. Entonces, pues creo que no nos resta más que agradecerle, maestra, que sea el primero de muchos webinars aquí al mediodía, de estos webinars rápidos. Le agradecemos su tiempo y pues esta información tan valiosa acerca de nuestra nutrición para cambiar hábitos. Claro que sí, y insisto, agradezco mucho y felicito mucho a a la Universidad Autónoma de Chihuahua por estas iniciativas, por esta campaña de un estilo de vida saludable que están llevando a cabo. Es súper importante. Y a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, que hace posible que estos espacios se den no solamente en Chihuahua, sino en muchas otras universidades del país. Muchísimas gracias. Gracias a usted y nos vemos en la próxima.